a la persona que el día de hoy nos va a compartir el mensaje de parte de Dios. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Vamos a darle un aplauso a Dios por la vida de nuestro pastor Jairo Correa. Se cierra el Oxxo, ¿eh? Ni por la ventanilla. Vamos a disponer nuestro corazón para meditar en la palabra de Dios. Así que vamos a entrar directo, porque luego nos tardamos, ¿verdad? Y nos tomamos un poquito más de tiempo, pero yo creo que Dios tiene algo a través de su palabra que quiere hablarnos y que quiere bendecirnos. Y si usted así lo cree, puede disponer su corazón y que nada nos pueda robar o distraer, que podamos tener una actitud de querer escucharle a Él. Así que vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder adorarte. Gracias por cada uno de los que hoy nos hemos congregado, nos hemos reunido, nos hemos juntado, nos hemos unido para poder adorarte y para poder exaltarte. Gracias, Señor, porque nos has llevado a un punto donde las circunstancias no son las que definen nuestra vida, nuestro gozo, inclusive el avance, Señor, que solamente viene a través de ti. Así que hoy estamos aquí reconociendo que tú eres bueno y creyendo en que tú seguirás obrando en nuestras vidas. Veremos tu mano, veremos tu poder, veremos tu misericordia, Señor, porque tú eres Dios y no habrá nada ni nadie que pueda detener tu obra, Señor. Hoy decidimos mirar con fe y con esperanza hacia el futuro que tú tienes para cada uno de nosotros, para nuestra vida, nuestro hogar y aún como congregación, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer. Te bendecimos y disponemos nuestro corazón para escuchar lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Te decimos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues contentos de iniciar, ¿verdad? También con los que se van a bautizar. Si usted no logró llegar el día de hoy o no se había anotado, pues todavía hay oportunidad, ¿verdad? El próximo domingo se va a dar un resumen. Todavía hay 2 personas que se van a agregar. Así que aproveche. Las sesiones son a las 9:15. De 9:15 a 10:15, 10:30. Y pues nos queda ahí un pequeño break, ¿verdad? Pero ha sido muy bueno. Me tocó dar la primera sesión. Así que pues una bendición, ¿verdad? Estar compartiendo ahí con los que se van a bautizar. Y creo que es una buena oportunidad para dar testimonio. Por ahí ya nos pasaba la fecha, ¿verdad, Enrique? Así que aparte de esa fecha, vamos a hacerlos en este lugar. A lo mejor quien ya ha tenido la oportunidad, pues aquí, ¿verdad? Enfrente de todos bautizamos. Y al final queremos también tener un tiempo de convivencia. Así que ese día vamos a traer comida, ¿verdad? Lo que cada quien pueda traer para poder compartir. Y al final, pues tener un tiempo de convivencia. Así que aparte esa fecha, los que se van a bautizar, inviten, ¿verdad? A sus amigos o familiares. Creo que también es una excelente oportunidad. De hecho, el propósito es que podamos dar testimonio al mundo, a todos. No solamente aquí a los que vienen. Entonces es una excelente oportunidad para invitar a alguien que a lo mejor no conoce, pero que a lo mejor pudiera ser alguien especial que pudiera acompañarte en ese paso que estás dando. Todo llamado, instrucción de parte de Dios requiere dar un paso de fe, ¿sí? A lo mejor a algunos se les puede hacer fácil, pero para otros puede ser un desafío decir, ay, pastor, es que me van a ver todos pero damos un paso de fe, que eso es la obediencia a Dios, ¿verdad? Cuando decidimos creer y confiar en Él. Así que nos vamos a alegrar mucho con los que están tomando la decisión. Y bueno, pues ahí está, para que nos vayamos preparando y estar listos como iglesia para ese tiempo. Hoy quiero compartirles, y el tema que le puse a esta palabra, a esta conferencia, es nuevas fuerzas. Diga conmigo, nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. ¿Alguien necesita nuevas fuerzas? Como que llega un momento de sinceridad, de transparencia, que ya no nos importa reconocerlo, decir, la verdad sí lo necesito nuevas fuerzas, necesito ser renovado. Pudiera haber el caso, ¿verdad?, que alguien se sienta capaz, y cuando alguien se siente capaz, pues no necesita ayuda.
Pero aún el que trata de resolver solo las cosas, es porque siente que puede solo, hasta que se da cuenta que no puede solo, ¿verdad? Y es ahí donde necesitamos buscar ayuda de parte de Dios. Necesitamos caminar a veces con alguien más que nos dirija, que nos dé un consejo, que nos ayude a orar. Simplemente el saber que no estamos solos, ¿verdad? Pero aún el que se sienta firme, aún el que pudiera decir el día de hoy, pues yo voy bien, he estado haciendo lo que tengo que hacer, que creo que es algo excelente. Pero aún la palabra en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿sí? O sea, aún el que se siente fuerte, aún así sepa que en algún momento se puede tomar, se tiene que apoyar en alguien, apoyar en Dios. Y quiero leer una porción donde vamos a meditar el día de hoy, que es en el libro de Isaías. Apenas hace alguna semana tiene que terminé de leer este libro. Y los primeros capítulos, del capítulo 1 al capítulo 39, 38, pues habla acerca de unas profecías que da Isaías. Y casi todas son de exhortación hasta ese momento. Pero cuando tú llegas de aquí en adelante, da un giro y habla acerca de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de querer volver a traer misericordia y levantar, sacar adelante a un pueblo que por la desobediencia Dios ha traído disciplina, pero al mismo tiempo les da una palabra de esperanza, ¿sí? Y ahí en Isaías capítulo 40 versículo 27 en adelante vamos a leer, y me gustaría que lo pudieras leer si está ahí en la pantalla, o si tienes tu Biblia, Isaías 40 27 al 31, y puedas prestar toda la atención en esto que vamos a leer. Dice de esta manera: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Está hablando al pueblo de Israel. A veces se le identificaba como Jacob. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido del Señor, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hasta ahí. Te animo a que en casa puedas leer ese capítulo completo, pero en específico esta porción, capítulo 40, versículo 27 al 31. Isaías es quien está escribiendo esto. Y él hace esta pregunta, ¿verdad? Le dice al pueblo de Dios: has dicho, le dice al pueblo de Dios que si ha dicho que él está escondido el Señor, está escondido Jehová. Y todos los que aún estamos caminando con Dios, que somos creyentes, de una forma u otra, en algún momento hemos estado en un nivel tal vez pues, ¿cómo podemos decirle? De opresión o de oscuridad, ¿verdad? En nuestra vida, donde sentimos que como que nuestra oración no alcanza, ¿verdad?, a llegar, más que a lo mejor se topa en el techo, y como si nadie estuviera respondiendo o si nadie estuviera escuchando lo que oramos, como si pudiéramos decir, a lo mejor Dios está como escondido, ¿verdad? No se está dejando ver o que nos puede escuchar, y podemos llegar a sentir que el Señor ha apartado su rostro de nosotros, o que está escondido y no nos dice
lo que nos gustaría, ¿verdad? Hace ratito Paco nos decía eso, ¿verdad? Cuando no nos da lo que queremos que nos dé, ¿verdad? Nos da lo que necesitamos, pero a veces no recibimos lo que queremos recibir. Y si hemos estado ahí, somos ese pueblo a quien se le hace la pregunta que acabamos de leer. Y con base a esta experiencia, que yo creo que todos en algún momento hemos estado, y en algún momento podremos volver a estar en una situación así, queremos meditar en esto que dice Isaías. El libro de Isaías es un libro profético. Si tú estudias los libros, cómo se clasifican los libros de la Biblia, pues está el Pentateuco o la ley, ¿verdad? Están los libros poéticos, los libros los libros de los profetas mayores, profetas menores. Isaías es considerado entre los libros proféticos, y de hecho se les llama de los profetas mayores. Y no es de los profetas mayores porque sea como más grande, ¿sí?, sino tiene que ver por la cantidad de profecías o de palabra que hay en ese libro, ¿sí? Si tú lees los profetas menores, pues son un capítulo, 2 capítulos, Amós, ¿verdad? Abdías, que son, hasta se pierden de tan chiquitos que están. Pero los profetas mayores regularmente son 40 capítulos, 50 capítulos. Y ahí tenemos a Isaías, es que escribió bastante profecía que Dios le daba para el pueblo de Israel. Y Isaías escribió en un tiempo complicado. No está en un tiempo tan agradable, no está en un tiempo donde las circunstancias así como que todo está bien para el pueblo de Israel. No, escribió en un tiempo turbio para la nación de Israel, la cual el pueblo de Israel se estableció y eligió un rey, y fueron pasando varios reyes, y como que entre más reyes había, como que más se iba descomponiendo todo, ¿verdad? Hasta un punto donde el pueblo de Israel se divide en 2 reinos. Imagínate que nuestro país se dividiera en 2, ¿sí? Y hay un presidente de un lado y un presidente de otro lado. Entonces así está la condición, así había llegado la condición del pueblo de Israel, donde habían llegado ya a dividirse. Y ellos se encontraron con un Dios misericordioso, con un Dios que los sacó de Egipto, con un Dios que les había dado victorias, que les había provisto en muchas ocasiones. Vieron milagros. Dios luchó con su pueblo y lo exhortó hasta que llegó el punto en que, como un padre que los amaba, también llegó el punto de la disciplina, ¿sí? Israel entró en su disciplina. El reino se dividió en 2, en 10 tribus en el reino del norte, y en 2 tribus el reino del sur, que se llama Judá. En ese tiempo el Señor permitió que ambos reinos fueran conquistados y vinieron de nuevo a la opresión, ¿sí?, de lo que Dios los había liberado, ¿verdad?, de estar oprimidos en Egipto. Básicamente volvieron a estar otra vez en opresión, y Isaías escribió en medio de esa opresión, ¿sí?, mientras estaban en la esclavitud con el imperio de Asiria. Israel estaba pasando un tiempo complicado, un tiempo oscuro, un tiempo de división, un tiempo de opresión, inclusive de exilio. Y esto quiere decir que a ellos se los llevaron inclusive a otros lugares, fuera de su nación. Ahí tenemos a Daniel, ¿verdad?, que fue llevado a Babilonia. Además del exilio, era un tiempo de abandono. Como mencionamos al inicio, hay momentos en el que nos sentimos que Dios no está cuando oramos, que nos ha abandonado. Y ellos estaban viviendo precisamente ese tiempo. A lo mejor cuando leemos la instrucción de Dios diciendo, ¿acaso por qué dicen que Jehová está escondido? Pues lo dicen por lo que están pasando. Porque yo creo que en la misma situación haríamos lo mismo. Es decir, estamos en una situación donde estamos batallando, no están saliendo las cosas como queremos, y automáticamente es, ¿dónde estás, Dios? Es lo mismo que decir, estás escondido, ¿no? ¿Dónde está Dios? Entonces Isaías no era ajeno a la situación.
no estaba hablando de algo que él mismo no había vivido. Es muy fácil dar un consejo sobre cómo orar o cómo leer o cómo buscar a Dios cuando estamos firmes, ¿verdad? Es como, no, hombre, es que tú tienes que, hazle así, ¿verdad? Y se nos hace sencillo, pero es difícil decirlo cuando estamos también nosotros en el hueco, ¿verdad? Ahí en el hoyo, en la situación también complicada, batallando. Isaías estuvo en el peor momento que pasó el pueblo de Dios, que pasó la nación. Y es ahí cuando Isaías comienza a decir, Dios les dará nuevas fuerzas. Uy, yo digo, qué tremendo que en algún momento, en un momento tan complicado, no solamente para otros, sino aún para nosotros mismos, podamos levantarnos entendiendo el propósito de Dios y dando una palabra. Dios nos va a dar nuevas fuerzas. O sea, es como que pasó algo, ¿no? O sea, la circunstancia sigue estando ahí, la dificultad sigue estando ahí, pero de repente como que algo vino de parte de Dios y entendemos que Dios va a obrar. Y como que somos renovados. Es lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Yo no sé quién hoy pueda considerar que no tiene fuerzas. Tal vez algunos dicen, pues todavía tengo, he pasado momentos más complicados, ¿verdad? He pasado momentos que sí, de verdad. He dicho, ¿dónde está Dios? Claro, ahorita tengo problemas, pero no a ese punto. Pero tal vez haya quienes sí vienen en esa situación. Y vamos a ver el nivel de desesperación que tenía Israel en ese tiempo de opresión. Y en el Salmo 137 hace referencia a ese tiempo. El Salmo 137, versículo 1 al 3 dice, junto a los ríos de Babilonia, hablando acerca de cuando estaban en opresión, allí nos sentábamos. O sea, imagínate, es como, no sé, estás en Estados Unidos y en un lugar en Estados Unidos te sientas y dice, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. O sea, en vez de tocar, como que se sentaron y hicieron a un lado el instrumento, ¿no? Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. O sea, qué fuerte, ¿no? Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Uy, qué grueso, ¿no? Es como que, ¿qué haces, no? En ese momento. Los asirios escucharon las historias de cómo los israelitas cantaban al Señor y adoraban. Había una fama acerca de la alabanza del pueblo de Israel hacia Dios. Y ellos les decían, cántenos las canciones, muéstrenos la alegría. Nosotros estamos felices, cántenos para saber lo que era vivir con ustedes. Ay, qué fuerte y qué complicado momento. Y el autor lo escribe de esta manera, llorábamos. No sé si en algún momento has estado ahí en ese punto. Y termina con esta pregunta, ahí en el versículo 4. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Nos hemos sentido así al punto de preguntarnos, ¿algún momento te has sentido así de cómo voy a orar? ¿Cómo voy a clamar? ¿Cómo si perdí todo, ¿no? Si la promesa de Dios para nuestra vida, para mi familia, parece que se complicó todo. ¿Cómo voy a dar gracias a Dios? ¿Cómo voy a adorar a Dios en un momento de pérdida? ¿Cómo voy a adorar a Dios si mira la enfermedad que tengo? En algún momento nos hemos sentido así. Tiramos los bienes del Señor a la basura, probamos las mieles de lo que era estar bien. Sí. Ese es el contraste. No solamente es que es una situación complicada, sino que llegamos a probar la bondad de Dios y ahora vivimos bajo opresión. En algún momento llegué a ser libre de esto, pero ahora otra vez estoy oprimido y nos sentimos lejos de Él, como si hubiésemos desechado todo lo que nos había dado
después de probarlo. Y muchas veces nuestro caminar se vuelve así, donde probamos la misericordia de Dios, donde en momentos vimos la misericordia, el favor, pudimos tomar una decisión que nos acercó a su voluntad, pero a veces llegamos otra vez a regresar a estar en opresión, ¿no? Volví a repetir las mismas decisiones y ahora me encuentro otra vez en esta situación. Pero en medio de eso el Señor trajo esperanza. Isaías habló de la eternidad cuando tú lees ahí a partir de ese capítulo, ves las profecías que hablan acerca de Jesús, que Dios llegaría a un tiempo donde van a ser completamente libres, donde Dios secará sus lágrimas y volverán a cantar, deleitarse y a danzar en su presencia. Y Dios les da una promesa hablando acerca de la eternidad. Pero, ¿qué pasa mientras estamos aquí? ¿Qué pasa mientras estamos aquí a veces sumergidos en una deuda, en un problema, en una situación, en conflictos, en desánimo, en enfermedades que no podemos controlar? Sí. Porque para mí este año ha sido un desafío, ¿sí? Donde más situaciones han venido, inclusive como iglesia. Y el texto nos da la respuesta. Lo primero que nos dice es que tenemos que aprender a esperar en el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esperar en el Señor. Y la definición de esperar es confiar. ¿Cómo podemos recibir las fuerzas del Señor? ¿Cómo podemos tener nuevas fuerzas? Aprendiendo a esperar. Y el autor Isaías aquí no habla de una espera pasiva, de cruzarnos de brazos, no hacer nada y esperar que Dios actúe, sino nuestra responsabilidad cuando estamos pasando una prueba es decir: Señor, te necesito. Correr, ir a Dios, porque pareciera obvio que ante las dificultades y ante estas situaciones, que lo primero que hacemos es ir a Dios, pero la realidad es que no. Muchas veces vamos primero a muchas otras cosas antes de ir a Dios. Pareciera que conociendo la medicina que ocupamos, corremos antes al banco, al consejo de un amigo, a ver qué nos dice nuestro jefe, nuestra pareja o nuestro hijo. Hacemos las matemáticas, ¿verdad? A ver si nos alcanza o no. Pero lo último que hacemos es correr a Dios. Y la espera es entender que estamos en una situación, pero conocemos a aquel que nos puede sacar de esa situación. Si estamos atravesando un problema, podríamos llamar a cualquier amigo para que nos saque de eso y nos ayude a resolver algún problema. Y hay personas a las que podemos recurrir, pero nos ayudan cuando pueden. O sea, esa es una realidad. Yo estoy seguro que a lo mejor tienes alguna persona a la que puedes recurrir. A lo mejor a papá, mamá, ¿verdad? Decir, yo sé que si le digo, que si le pido, me va a apoyar, me va a ayudar. Pero inclusive ahí puede llegar momentos en que esa persona no tenga el dinero, el tiempo o la disposición de poder hacerlo. Sí. Pero tenemos uno a quien siempre podemos acudir y que tiene la respuesta y nos hará saber que está en medio de eso. La mayoría de las veces cuando tenemos un problema y una situación, lo que nosotros pensamos que es la respuesta, la mayoría de las veces no es la respuesta. Sí. Lo que para nosotros pudiera ser otro trabajo sería la respuesta. La realidad es que no. Pues a veces si Dios nos diera eso, nos daríamos
cuenta que tarde o temprano llegaríamos al mismo conflicto. Porque el verdadero problema muchas veces es en nuestro corazón, es en nuestra disciplina, es en nuestros afectos. Y es ahí donde Dios quiere obrar. Y muchas veces solamente va a poder obrar a través del conflicto y de la situación donde nos podemos dar cuenta que no puedo solo. Muchas veces solamente es cuando dices, híjoles, la regué, no tengo la capacidad para sostener a mi familia, no tengo la capacidad para sostener mi matrimonio, no tengo la capacidad para sostener a mis hijos, no tengo la capacidad para sostener este proyecto. Solamente es a veces en el conflicto que nos podemos dar cuenta que no somos capaces y que necesitamos a Dios. Y esperar activamente es buscar al Señor de todo corazón, pero hacerlo implica confianza. Creer en Dios no solamente es creer que Él existe y no creer lo que Él nos ha dicho en su palabra. Podríamos hacerlo sin tener confianza. Pero el viernes nos compartía Paco aquí a los hombres y nos compartía algo, de hecho, algunas cosas que estoy compartiendo es del viernes, pero nos hablaba acerca de confiar completamente en Dios. Y tú no puedes, está el ejemplo, ¿no? Esta imagen que yo creo que todos tenemos de un papá diciéndole al hijo que se aviente, ¿no? A lo mejor alguien lo ha visto, a lo mejor alguien lo ha hecho, pero yo lo he hecho con Eliana, ¿verdad? Y lo pongo en la mesa y le digo, aviéntate. Y los niños no conocen el miedo, ¿eh? Pero espérame, todavía no te avientes. O se avienta para el otro lado, no era conmigo. Entonces uno pone los brazos, ¿verdad? Y dice, aviéntate. ¿Y qué es lo que hace el hijo? Se avienta, ¿verdad? ¿Y por qué se avienta? Si yo le dijera a Eliana, aviéntate, y ella me dijera, sí confío en ti, pero no me voy a aventar. ¿Tú crees que realmente está confiando? No, ¿verdad? Pasa lo mismo en nuestra relación con Dios. Muchos de nosotros decimos que confiamos en Dios. Yo confío mucho en Dios, pero no se confía hasta que tú no das el paso que Él te está pidiendo. Si no hay una obediencia de la instrucción de su palabra, no hay una confianza. Estás confiando en otra cosa, pero no en Dios. Hasta el momento que tú das un paso, hasta el momento en que tú practicas la instrucción o el principio de Dios, es cuando uno puede decir, yo estoy confiando en Dios. ¿Sí? Cuando tú dices, yo confío en este remedio, ¿por qué confías en ese remedio? Porque te ha funcionado y porque lo has usado. Pero si alguien me dice, yo confío mucho en este remedio, úsalo. Y yo le pregunto, ¿tú ya lo usaste? No. Pues como que no me va a decir, ay, híjole, pues, muchas gracias, ¿verdad? Pero cuando alguien lo está poniendo en obra, a veces tenemos ese problema en nuestro concepto de que decimos confiar en Dios, pero la realidad es que estamos muy lejos de estar realmente confiando en Dios. Seguimos tratando de resolver las cosas por nuestra propia cuenta. Si un niño se sube a un lugar muy alto, podríamos pensar, si yo subiera a Eliana esa bocina, ¿verdad? Sí. Y yo me pusiera aquí, y por aquí está el hijo de Iván, el más grande. Yo creo que si lo ponemos aquí a un lado mira, ven. No, hombre, está el Altísimo. Ya llegó el Altísimo. Lo increíble es que yo lo conocí bien chiquito. No inventes, casi le llego al hombro. Pero si yo pongo a Eliana ahí, él es más alto, pudiéramos decir que a lo mejor él es el más apto para poder recibirla. Pero si yo le digo a Eliana, aviéntate, ¿con quién crees que va a querer caer? Conmigo. Porque ¿en quién confía? En mí. No importa que él esté más alto. Sí, gracias. Así que la manera en la que podemos confiar en Dios tiene que ver con poder conocerle. No hay otra manera.
Si tú no tienes una relación con Dios, no hay manera en que tú puedas confiar en Él. Puedes tener una religión, pero no puedes tener una relación de confianza en Dios. El Dios fiel se hace real cuando empezamos a tratar con Él y ver su fidelidad en todo lo que hacemos. Tú no puedes empezar a confiar en Dios si no tienes una relación con Él, si no comienzas a incluirlo en toda tu vida. Ahí es donde tú vas a empezar a ver su fidelidad en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo. Entonces, muchas veces y todo el tiempo no confiamos porque no lo conocemos. A lo mejor tenemos una idea de un Dios que nos va a castigar y por eso no confiamos. Debemos aprender a confiar en Él. Isaías nos da la clave porque Isaías conoce a Dios. Y lo primero que él dice es que Él es eterno. ¿Él es qué? Él es eterno. El Señor es dueño del tiempo y de los recursos. Y la Biblia no lo dice directamente, pero el autor menciona esto. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? La pregunta comienza en negativo porque implica que ya lo sabían. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? O sea, como diciendo, ya lo sabías, ¿no? Implica que ya lo sabían. Ellos conocían quién era Dios, habían escuchado de Él y visto su mano obrando en su vida. Habían tenido experiencias, habían visto la misericordia de Dios. Y la palabra eterno quiere decir que el Señor estuvo antes del tiempo. Él es el dueño y creador. Por lo tanto, es quien maneja el tiempo de todo, el reloj de cada persona. Para el problema en el que estamos, ya Dios definió el día y la hora exacta en el que vamos a salir de esa situación. Él es el dueño, Él ya sabe cuándo y dónde y cómo. Él tiene el control de todo. Dios nunca llega tarde. Y podemos sentirnos de esa manera, pero Él llega en el momento justo porque es el dueño del tiempo. A Él no se le hace tarde. Tal vez empiece a sentirse como esos 4 días, ¿verdad?, de Lázaro en la tumba, que estaban esperando a Jesús y Jesús no llegaba. Lázaro enfermo hasta que murió. Y uno pudiera decir, se le hizo tarde a Jesús, pero no. Él tenía un tiempo asignado para resucitar a Lázaro. Y lo que hace Él lo hace perfecto para producir el mayor fruto en nuestras vidas. Número 2, primero le dice que es eterno y le dice que es creador. El hecho de que Dios creó los confines de la tierra quiere decir que no solo es dueño de todo lo que pasa en ella, sino también de todo el universo. Él es el creador de todo y como lo creó todo, todo responde a Él. El Señor tiene una cantidad de recursos ilimitada para proveer y hacer donde no hay. Este mundo fue creado de donde no había nada. Imagínate eso, Él es el creador. El Dios Todopoderoso lo creó y si lo hizo es porque es dueño de todo. Él puede crear una oportunidad, una salida en medio de cualquier situación que estamos pasando hoy y de la forma en que menos lo esperamos. Así que el Señor es dueño de todos los recursos y del tiempo. Isaías le dice, ¿no sabes? ¿Acaso no saben que Dios es el eterno y que es el creador de todo? A veces se nos olvida y decimos, no sé cómo le vas a hacer, Señor. Pues fácil, Él es el creador. Y le dice, y Él es el todopoderoso. La Biblia dice que es el Señor todopoderoso. Pero la única manera de justificar que Él es poderoso siempre es con situaciones donde no hay otra opción.
No podemos decir que Dios es tan poderoso como si no hemos visto ninguna adversidad. ¿Con qué lo vamos a comparar? Y el autor dice que Él es tan poderoso que nunca descansa ni se fatiga. Jehová es tan poderoso que mientras dormimos y descansamos, Él no descansa y Él cuida de nosotros. Y provee una oportunidad y una salida y tiene el control de todo. Entonces nuestra confianza no está puesta en un Dios que no puede resolver, sino en el dueño del tiempo, que tiene el control de todo y el poder de todo. Y nunca vamos a poder confiar si no intimamos con Él. Por eso Él quiere tener una relación personal con nosotros. Y nosotros lo decimos, lo enseñamos, que no tenemos una religión, sino que tenemos una. Y nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y es que el cristianismo no es una religión más, es una relación con Dios. Pero a veces batallamos. Dios no son reglas, es una relación. Y si tenemos intimidad, si tenemos comunión con Él, vamos a aprender a confiar y creerle y tirarnos desde arriba como con quien confiamos. Imagínate que confíes en el más alto y tenga un brazo débil. Pero nuestro Padre está listo para sostenernos. No sabemos cómo ni cuándo, pero sabemos que no nos vamos a llevar un golpe. ¿Sí? Sabemos que no nos vamos a llevar un golpe. Seguidamente el autor habla de dos tipos de cansancio. El físico, que hace referencia a la fuerza, ¿verdad? Donde se acaba la fuerza. Y número dos, el emocional, que es sentirse abrumado por la vida. Y Isaías nos dice ahí que no importa de dónde venga nuestro cansancio, sea físico o sea emocional, el Señor está para renovar nuestras fuerzas sin importar de dónde venga el cansancio. Y en el debido tiempo nos va a dar poder, nos va a dar nuevas fuerzas. Y solo hay un tipo de persona que recibe poder. ¿Sabes quién recibe poder? El débil, el cansado y el cargado. El fuerte nunca recibe nada. El que cree que hoy puede, el que tiene el control total de la situación, el que dice, es que yo puedo con este vicio, es que yo lo controlo. Cuando yo quiera, yo lo dejo. Yo puedo ver pornografía, yo lo tengo manejado, yo puedo estar tomado, lo tengo bajo control, yo puedo estar en una relación intimando más de la cuenta y no va a pasar nada. Que el que cree que no puede ser tentado y el que cree que no le va a pasar nada, es que no seas tan cerrado. Esto lo hacen todos, no pasa nada. Ese es el que no recibe fuerzas. Y es ahí muchas veces donde caemos, donde fallamos, donde sentimos que podemos, donde sentimos que tenemos el control. No, es que de verdad esta relación no va a pasar nada, nos vamos a cuidar. Lo entendemos los que estamos cansados, los que estamos cargados, los que estamos hartos de una situación. Es hasta que uno llega a ese punto que puede reconocer que no puede, que necesita ayuda, que uno puede recibir la gracia de Dios. Yo recuerdo, estaba leyendo un libro hace algunos años y hablaba acerca de un líder de alabanza y precisamente él le decía a un amigo, decía, es que ya he tocado fondo, ya no puedo más. Pero su amigo veía que todavía tomaba algunas decisiones que todavía persistía en su mismo problema. Y le dice, no, ¿sabes qué? Te voy a decir algo de parte de Dios. Todavía no tocas fondo.
Porque si tocaras fondo, si tocaras piso, ya no tendrías otra opción. Y muchas veces nos estamos ahí, en un problema, en una situación, en un conflicto. Y uno pudiera decir, es que ya estoy mal, pero todavía seguimos buscando otros recursos. Todavía seguimos insistiendo en otras situaciones. Y mi oración es que cuando estamos en puntos así, nuestro corazón pueda ser quebrantado, no nada más por la situación, sino porque entendemos el problema. Que Dios no tenga que llevarnos a que ya no haya ninguna otra opción, ¿sí? Que decir, híjoles, si era yo el problema, ¿verdad? El sermón del monte en Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que nos acercamos al Padre con humildad, comprendemos dónde está Él y dónde estamos nosotros. Pero si creemos que podemos resolver nuestros propios asuntos, el Señor no va a dar ningún tipo de fuerza. El texto no aplica aquí. Quienes hoy venimos con necesidad diciendo, vine a la iglesia y ni siquiera conozco a Dios, pero necesito una respuesta. Estoy cansado de la situación en la que estoy. Tal vez Jesús es nuestra última alternativa. Y me bendijo mucho la palabra que nos compartía Paco a los hombres el día viernes, porque nos hablaba de Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, y quiero leerlo en esta traducción, en la Nueva Versión Internacional. Dice de esta manera: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Él enderezará tus sendas. De hecho, yo el viernes, yo buscaba esta misma porción en otra traducción. Deja ver si la encuentro. Dice en esta traducción del Mensaje: confía en Dios desde lo más profundo de tu corazón. No intentes resolverlo todo por tu cuenta. Escucha la voz de Dios en todo lo que hagas. Donde quiera que vayas, Él es quien te mantendrá en el camino correcto. ¿Sí? Dice, confía en Dios desde lo más profundo de tu corazón y no intentes resolverlo todo por tu cuenta. ¿Y qué es lo que hacemos? Se nos rompe algo y luego le ponemos el dedo, ¿verdad? Y nos quemamos más o lo dañamos más No, dice esta porción: confía en Dios desde lo más profundo de tu corazón y no intentes resolverlo todo por tu cuenta. Quiero preguntarte algo. ¿Qué de todos los conflictos que has tenido últimamente lo has resuelto por tu cuenta? ¿Y cuántos has pedido ayuda? Te aseguro que son más y mucho más, y si no todos, los que resolvemos solos. Y los que pedimos ayuda, cuando la palabra nos anima a que no resolvamos todo por nuestra cuenta. Y tiene que haber un cambio de mentalidad en nuestro caminar con Dios, en que tenemos que aprender. Y yo mismo me pongo ahí, agradezco la vida de Paco, que siempre se ha mantenido cercano a mí y me dice: pastor, no lo hagas solo. ¿Sí? Y es una voz constante ahí que se me olvida: pastor, ya te he dicho, no lo hagas solo. Pero es que como que parece que se nos olvida, ¿verdad? En la próxima situación no hemos aprendido. Confía en Dios desde lo más profundo de tu corazón y no intentes resolverlo todo por tu cuenta. Escucha la voz de Dios en todo lo que hagas. En todo lo que hagas debemos de involucrar a Dios. Debemos de ser guiados por Dios. Cada decisión que tú tomas
deberíamos de darnos el tiempo de considerar cuál es la manera de Dios. No hacer las cosas por automático o porque digo, es que esta ya me la sé. Sino siempre buscar la voz de Dios, tratar qué es lo que Dios quiere decirme para cada situación. Escucha la voz de Dios en todo lo que hagas, donde quiera que vayas, Él es quien te mantendrá en el camino correcto. Es lo único que sabemos que funciona, pero tenemos que acercarnos en humildad. Y Dios nos da 3 promesas en la porción que estamos meditando ahí en Isaías capítulo 40. Versículo 30, Dios nos da 3 promesas cuando decidimos confiar, cuando decidimos esperar en Él, cuando decidimos caminar en su voluntad. Y dice, los muchachos, ¿dónde están los muchachos? Los muchachos se fatigan, ahí están los muchachos, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice número 1, nos dará nuevas fuerzas, pero fuerzas como ¿quién? Porque no nada más es nuevas fuerzas. Dice que nos dará nuevas fuerzas como las águilas. Y en el contexto de ellos, las águilas eran de los animales más fuertes y ellos eran admirados por su poder, porque luchaban contra las tormentas. No nada más era porque pues, tú ves un águila y dices, pues hay animales más musculosos, ¿no? Pero el águila es fuerte porque en las tormentas ellas las sobrevolaban y su nivel se mostraba en qué tan alto podían volar. Y el Señor nos da las fuerzas en medio de las tormentas que estamos pasando. Él nos va a dar la capacidad para salir de ella, para sobrevolar en un lugar seguro. No que vamos a evitar la tormenta, podemos pasar por ella, pero es ahí donde Dios quiere que estemos, a través de la prueba que podamos pasar. Y es bien interesante, dice que nos va a dar nuevas fuerzas como las águilas. Número 2, dice que correremos y no nos cansaremos. Si aquí en las escaleras, ¿verdad? Para subir arriba ya andamos, y eso que la subimos tranquilos, pero es aquí, correremos y no nos cansaremos. Esto no habla de cuánta condición física tengamos, porque nuestra fuerza se va a drenar. El texto mismo lo dice, los muchachos, los jóvenes se van a cansar y van a disminuir su capacidad de seguir corriendo. No es sobre cuánto podamos luchar. No quiere decir que no te vas a cansar. No es sobre cuánto podamos luchar contra la prueba, porque tarde o temprano nos vamos a cansar. Esto trata sobre un poder sobrenatural del Espíritu de Dios para enfrentar la prueba, y lo haremos corriendo, ¿sí? Y corriendo tiene que ver con el tiempo de la prueba. No es lo mismo salir del carro, ¿verdad? Que está lloviendo y entrar a tu casa así bien campante, a pasarla corriendo. Algunos dicen, si corres como que ya te mojas y hay todo ahí un dilema, ¿verdad? Pero la realidad es que no es lo mismo. ¿Sí? Y tiene que ver, el tiempo que estamos en la prueba va a ser el menos posible. No es que no vamos a pasar la prueba, no es que no nos vamos a cansar. Es como cuando está lloviendo demasiado y tenemos que pasar de un lado a otro y corremos para no mojarnos tanto. Es tratar de pasar la parte difícil lo más rápido que se pueda, ¿sí? Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Pasarnos rápidamente a través de la prueba para que no nos golpee tanto. Más si está haciendo granizo, imagínate. No, claro que sí le corres, ¿verdad? Las gotitas como quiera, pero Número 3. Primero dice que tendremos que nuevas fuerzas, ¿verdad? Como las águilas. Número 2 dice que correremos
y no nos cansaremos. Y número 3 dice que caminaremos y no nos fatigaremos. El ejemplo más claro de esto es lo que cada israelita tenía en mente y era parte de su identidad. El tiempo que pasaron, que salieron de Egipto y que caminaron por el desierto. Imagínate 40 años estar caminando por el desierto. Pero Dios les daba nuevas fuerzas. Ellos vagaron y caminaron por el desierto. Aún más, ellos entraron y caminaron en las aguas cuando salieron por Egipto y el mar se levantó. Todos tenemos esa imagen, ¿verdad? Y no pasaron volando, ¿verdad? Ni tampoco dice que pasaron corriendo. Dice que pasaron caminando. Pasaron caminando. Imagínate esa situación. 2 murallas de agua, ¿sí?, de cada lado y pasar caminando. Posiblemente produjo ansiedad, pero pudieron experimentar la mano de Dios. Así como entraron caminando, así también salieron sin ningún rasguño. Imagínate ver ahí a Nemo al lado, ¿verdad? Y a un tiburoncín por ahí. Pero dice que salieron sin ningún daño. Y lo que me llama la atención de esta porción que leímos es lo extraño que es el orden del texto. Primero dice que tenemos fuerzas como las águilas, que tiene que ver con volar alto, ¿verdad? Y luego dice que vamos a correr y no nos cansaremos. Y después dice que vamos a caminar. O sea, como que va de más y pareciera menos, ¿no? Primero volando, después corriendo y después caminando. Pero primero el Señor renueva nuestras fuerzas y nos da alas como las águilas. En el lugar por donde tenemos que pasar, Dios nos dice, ven por acá. Nos da un camino alterno. No te tocará. Aunque el peligro esté ahí, Dios nos hace pasar por encima. Segundo, pasamos por el lugar sin ninguna opción, sin ningún camino alterno, pero lo más rápido posible. Parece ser peor, ¿verdad? Porque pues todos quieren mejor volando, ¿verdad? Pero sí tenemos que pasar, no hay otra opción. Y es importante para nosotros como creyentes pasar por estos momentos, por medio de la prueba, cuando a lo mejor sí vamos a recibir alguna situación, pero será tan rápido que no nos va a dejar en el suelo, sino que vamos a pasar y generar experiencia y fortaleza. Vamos a aprender a confiar durante este tiempo. Nos golpearon, pero no nos derribaron porque el Señor estuvo con nosotros. Qué padre cuando podemos pasar por encima de la prueba, ¿verdad? Pero hay de pruebas a pruebas. Hay pruebas que tenemos que pasarlas corriendo, ¿sí? Que tenemos que pasar y atravesarlas, que va a ser inevitable, no hay otra opción. Tenemos que enfrentarlas. Pero el propósito de Dios es que sea lo más rápido posible, ¿sí? Y que Él va a estar con nosotros. Y tercero, pasamos caminando. Y qué tremendo es esto. Porque a lo mejor todos queremos volando, todos queremos corriendo, pero dices caminando como que. Pero ¿sabes qué? Cuando pasamos caminando quiere decir que se ha afirmado en nosotros una verdadera confianza en Dios. ¿Quién es el que pasa caminando? El que va confiado, ¿sí? El que sabe que no va a pasar nada. El que sabe que eso no te va a tumbar. La prueba nos puede estar golpeando, pero sabemos que como entramos caminando, saldremos también así. Y todos aquellos que hoy estamos en alguna prueba, el propósito de Dios es que hoy podamos ser renovados en las fuerzas de Dios. Aun si hoy no lo estamos, cuando suceda recordemos que el Señor nos dará fuerzas, nos dará alas como las águilas. Él sabrá cuándo es el tiempo correcto de sobrevolar
la prueba. Ay, yo creo que a todos, a lo mejor lo hemos experimentado, ¿verdad? Cuando dices, es que no sé cómo pasó, no sé cómo vino, no sé cómo sucedió, es más, ni cuenta me di. Yo recuerdo, lo voy a poner como ejemplo, una vez iba con mi papá, ¿sí? Te estoy hablando ya, yo creo que yo estaba en la prepa o en la secundaria. Y yo recuerdo que yo iba con mi papá y yo iba platicando con él. Y de repente, no me di cuenta, pero ya no estaba mi papá. Y yo volteé así y no lo veo, volteo hacia atrás y yo nada más veo a mi papá que se está poniendo otra vez el cinto. Y yo me quedé así como que ¿qué pasó? No me di cuenta. Y me dice, ¿no te diste cuenta? Es que te iba a morder un perro. Dice, y yo pues saqué el cinto y le empecé a pegar. Y yo hasta recuerdo, después resultó que ese perro era de un amigo que había estado conmigo en la primaria y le decían el foco. Pero yo ni cuenta me di que mi papá me estaba librando ahí de que un perro me mordiera, ¿sí? Y hay momentos en nuestra vida que a lo mejor vamos a sobrevolar, ni cuenta nos vamos a dar de la prueba, ¿sí? Ni cuenta nos vamos a dar que nos dio COVID, que nos dio algo, a lo mejor a alguien le ha pasado. Ni cuenta nos dimos. Pero hay momentos en el que tendremos que atravesar. Y tenemos que recordar que Él es el dueño, Él es el eterno y Él es el creador. El dueño de los tiempos, de los recursos y el que tiene el control sobre todo y de todos. Y llegará un día en el que tendremos que atravesar la prueba y Dios necesita formarnos, pero Él nos llevará lo más rápido posible porque nos ama, ¿sí? ¿Qué padre va a ser que un hijo ahí aguanta? No, solamente lo que sea necesario, ¿verdad? Si le quieren poner una inyección a tu hijo que está chiquito, ¿qué es lo que uno hace? Te la van a poner, pero que sea lo más rápido posible, ¿verdad? Y se la ponen y rápido sale uno, ya vámonos de aquí, ¿no? Porque el Padre nos ama y Él nos va a formar, pero va a tratar de que sea lo más rápido posible. Y quiere crear en nosotros esa fortaleza en nuestra vida para seguir sosteniendo su propósito y su voluntad en nosotros. Y de esta manera en la próxima prueba podremos estar caminando. No volando tal vez, no corriendo, sino caminando. Porque alguien que camina es alguien que ha aprendido a confiar en Dios y ha experimentado su ayuda, su provisión y su amor. Y yo creo que yo veo muchas cosas ahora, ¿verdad? Que ya pasó todo en la vida, en el ejemplo de mi papá. Y una de las cosas que yo me di cuenta es eso. Una de las cosas que yo valoro en personas, en conferencistas, en pastores, en predicadores, no es que el tiempo lo determine, pero indudablemente una persona que durante mucho tiempo ha caminado y ha confiado en Dios, vas a ver algo extraordinario en él. O sea, te vas a dar cuenta, ¿sí? Yo he visto personas que tienen una trayectoria de muchos años y yo puedo darme cuenta de la confianza que hay en ellos. Y yo veo que no son personas que están pasando volando, que no están pasando corriendo. Por lo general esas personas las ves que van caminando aún en medio de las pruebas, ¿sí? Y yo recuerdo algunos desafíos con mi papá, ¿no? Y decía, ¿por qué estás tan tranquilo, no? Y para mi papá era sencillo, pues es que Dios ya lo ha hecho muchas veces y lo volverá a hacer. Y yo era así de que yo iba corriendo, ¿no? Pero al final lo que Dios quiere es que podamos ser formados y podamos ser transformados. Y no es o sea, no añores ahorita a querer pasar caminando y tener esa confianza. Si lo que Dios te permite hoy es pasar por encima, gloria a Dios, ¿verdad? Porque es lo que hay para este tiempo. Si el propósito de Dios, por eso tenemos que buscar la dirección de Dios. Si el propósito de Dios es que pases y atravieses esa prueba, esa enfermedad, esa situación, esa crisis, ok, Señor, pero ayúdame a que apenas llevas una semana, ¿sí? Apenas llevas 2 días, no sé, apenas llevas un mes,
No sé cuál sea el propósito de Dios, pero que tú puedas entender, ok, Señor, correré y no me fatigaré, ¿verdad? O sea, no me voy a detener, no voy a llegar al momento de desistir, porque todos hemos estado en momentos donde uno dice, quisiera ya decir, bye, Señor, hasta aquí. Pero no nos cansaremos, no nos vamos a fatigar, vamos a seguir insistiendo. Yo creo que estamos en un momento en el que estamos siendo probados, pero al final lo que Dios quiere producir es una fe madura en Él, sí, una fe verdadera. Yo quisiera decir que yo estoy pasando las pruebas caminando, pero la realidad es que no. Yo pienso que todavía me falta que Dios siga trabajando en mi confianza en Él. Pero yo sé que un día las voy a pasar caminando, ¿no? Y no como para presumir, sino como para decir, es que es Él. Él es el eterno y Él es el creador y todopoderoso. Imagínate cuando tú puedas hacer ese tipo de confesión entendiendo quién es Dios. Más allá de lo que hemos oído, más allá de lo que hemos escuchado, sino lo que hemos experimentado a través de poder considerar a Dios. No confiar en nuestra propia prudencia, no tratar de resolverlo nosotros todo solos, sino poder escuchar la voz de Dios en todo lo que hacemos, y dice, a todo lugar donde vamos. Y entonces Él se va a encargar de enderezar nuestro camino, ¿sí? Él se va a encargar de que ni cuenta me di que a lo mejor iba mal, pero Dios me llevó y me trajo hasta aquí. Y que un día podamos rendir toda corona, todo logro, todo triunfo, sea material, sea en nuestra familia, sea en nuestros hijos, podamos decirle, Señor, fue porque decidimos confiar en ti, porque decidimos ser sinceros y reconocer que no podíamos solos. Y es el punto al que tú tienes que llegar. Si hoy tú tienes que reconocer que no puedes solo en algo que estás pasando, yo creo que es el momento de decirle a Dios. No solamente pensarlo, decir, porque muchas veces lo pensamos y damos por hecho que ya lo hablamos con Dios, cuando nunca tuvimos una disposición de acercarnos. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es confesar, ¿sí? Tenemos que confesar delante de Dios y decirle, Señor, no puedo solo. Y no te pones de pie y hacemos una oración. Ahí donde estás, levanta tu mano delante de Él. Que podamos identificarnos hoy con Dios y decirle, reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Padre, gracias porque la manera en la que tú te revelas muchas veces no es la que nosotros estamos buscando. A veces pasamos tiempo, invertimos fuerza, recursos para tratar de verte de alguna manera. No nos damos cuenta que tú te revelas a través de la instrucción de tu palabra, Señor. Y es por eso que hay tanto beneficio cuando podemos juntos recibir tu palabra. Cuando nos decidimos a poder acercarnos, a volver a congregarnos, a volver a tener un tiempo de oración, a volver a tener un tiempo de lectura. Porque es ahí, Señor, lo que tú has establecido para poder conocerte. Te puedes revelar de muchas maneras, Señor. Para ti no hay nada imposible. Te podemos ver, nos puedes hablar a través de una situación, inclusive, Señor, a través de una película, de una canción. Pero no es el medio que tú has establecido para tener una comunión constante. Es tan sencillo como volver a tener comunión contigo. Hacer a un lado todo el ruido, todo el caos, cerrar la puerta, hacer a un lado, Señor, para decidir tener un tiempo de quietud y poder escucharte y poder estar delante de ti. Necesitamos aprender a hacerlo con perseverancia, Señor. Necesitamos aprender a hacerlo de manera constante. Necesitamos aprender a hacerlo de manera constante, Señor.
Necesitamos ser perseverantes y que podamos crear permanencia y una firmeza en nuestra vida para poder continuar el camino que tú has puesto delante de nosotros. Produce en nosotros permanencia, firmeza, madurez, y que podamos tener una confianza real en ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a insistir en nuestras oraciones. A veces hay un límite que necesitamos que atravesar, que se tiene que romper. A veces estamos acostumbrados a orar de cierta manera, y a veces nuestras oraciones tienen que empezar a ser diferentes. A veces, Señor, es necesario arrodillarnos. A veces es necesario llorar. A veces es necesario callar. Necesitamos ser guiados por ti, Espíritu Santo. Pero la insistencia, Señor, la perseverancia es lo que nos va a hacer llegar a estar delante de ti. A veces rompiendo todo aquello que nosotros mismos hemos levantado, Señor, o hemos construido, y que nos ha apartado y nos ha alejado de ti. A veces tiene que ser quebrantado cosas que nosotros mismos hemos edificado, Señor. Prejuicios que hemos hecho y que tenemos que pedirte perdón de cosas que dijimos y decidir tomar, Señor, de tu gracia y de tu misericordia. Padre, hoy pido que pueda renovar las fuerzas del que hoy se pueda considerar débil. Ven, Espíritu Santo, y si alguien aquí tiene orgullo en su corazón por alguna situación, hoy pido, Señor, que pueda ser quebrantado todo orgullo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Tu palabra dice que tú nos diste un corazón nuevo, un corazón tierno, un corazón que puede ser sensible. Así que quebranta todo orgullo, aún después, Señor, de que te hemos conocido. Todo orgullo sea quebrantado y podamos ser humildes en reconocer que te necesitamos, en reconocer que a lo mejor sí estamos mal. Ven, Espíritu Santo, en mujeres que a lo mejor hay orgullo en su corazón, en hombres que a lo mejor hay orgullo en su corazón, en jóvenes que a lo mejor hay orgullo, Señor. Ven, Espíritu Santo. Toda queja, Señor, ante la dificultad, que a lo mejor a la enfermedad, hoy podamos tomar una perspectiva diferente. Tú nos hablabas acerca de ser agradecidos, porque el agradecimiento nos lleva a poder verte a ti, Señor, a poder encontrarnos contigo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Derriba todo lo que pudiera estar estorbando en el nombre de Jesús. Levanta tu mano, levanta tus manos. Deja que el Espíritu Santo obre en tu corazón. Ven, Espíritu Santo, tú conoces la situación de cada persona. No soy yo, no es una persona, eres tú quien puede revelarnos, quien puede llenarnos, quien puede renovarnos. Permítenos vencer y hoy poder presentarnos delante de ti, desarmados, Señor, de toda idea. A lo mejor nos hemos tratado de convencer de ciertas cosas, y hoy, Señor, de una vez podamos soltar eso. Podamos reconocer que te necesito en mi vida, que te necesito en mi matrimonio, que te necesito en mi hogar. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llénalo todo. Es tu promesa. Tú prometiste en tu palabra el llenarnos, el que podíamos llenarnos de ti. Encuentra disposición en nuestro corazón para ser llenados de ti, para que nos des el poder para vivir de acuerdo a tu voluntad, a esa vida abundante, Señor.
Hoy renunciamos a toda vida en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios razonamientos, en nuestras propias ideas, y queremos ser dirigidos por ti. Llévanos a que esto pueda ser una resolución de lo que podemos hacer en estos días. Llévanos, Señor, a que no sea algo común, que todo lo resolvamos solos, sino donde podamos empezar un camino de restauración y de arrepentimiento. Ven, Espíritu Santo, que podamos ver tu gloria, podamos ver tu poder, Señor. Tú eres el eterno y tú eres el creador y todopoderoso. No hay nada imposible para ti, Señor. No hay edad, no hay hora, no hay tiempo, no hay temporada, Señor, que no esté bajo tu gobierno, bajo tu poder. Tú eres el creador de todas las cosas. Puedes hacer algo de la nada, Señor. Puedes hacer algo de la nada. Tú puedes hacer algo de la nada, Señor. Puedes traer una respuesta. Puedes abrir una oportunidad. Puedes traer un recurso donde no había oportunidad, Señor. Tú eres el todopoderoso, Señor. No hay nada imposible para ti. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy nos direccionas hacia tu voluntad. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada persona que hoy está aquí. Gracias por lo que tú estás haciendo, Padre. Gracias, gracias. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Te exaltamos en el nombre de Jesús. Puedes dar un aplauso a Dios por lo que Él nos ha dado el día de hoy. Sí. Gracias. Listo. Muy bien, familia, puedes tomar tu lugar. Es un tiempo maravilloso el que hemos pasado en presencia.